haber la posibilidad de que se presenten 35 o 38 partidos a la contienda electoral. Y hablar de Dios, ahora todos los candidatos hablan de Dios sin creer en Él. Se le conoce al hombre por lo que hace, no por lo que dice. Y hoy el Partido Viva ha dado muestras con humildad, con sencillez, pero con visión, que ama al país, que respeta al país. Tenemos el gran peligro de que se conviertan las elecciones en una farsa que vamos a pagar con grandes consecuencias en Guatemala. Por eso desde esta tribuna le hago un llamado al Tribunal Supremo Electoral a que actúe con independencia, con autonomía, con transparencia. Muchas gracias, honorable Asamblea del Partido Viva, distinguidos miembros de la mesa, ingeniero Armando Castillo, candidato presidencial del Partido Viva, Edgar Grisolía, ya se me está acabando la voz, Edgar Grisolía, candidato a la vicepresidencia por el Partido Viva, distinguidos candidatos a diputados, distinguidos invitados especiales, muchas gracias por estar aquí celebrando una asamblea más para entrar en batalla por fortalecer la democracia. Esta elección, que pareciera ser sumamente democrática, porque puede haber la posibilidad de que se presenten 35 o 38 partidos a la contienda electoral. Eso, que pudiera parecer un símbolo de la democracia, es un símbolo de la decadencia. Es un símbolo de la decadencia en que hemos llevado al país. Todos somos responsables de una manera o de otra en el desastre que vive el país. El hecho de que existan más de 30 partidos y que pueda haber la posibilidad de 30 binomios demuestra la división del país, la desigualdad del país, la confrontación del país, la atomización del país, pero también demuestra algo más grave: el egocentrismo de una clase política que no ha entendido el momento histórico que vive Guatemala. Siempre he dicho en mis discursos que cuando escucho a algunos candidatos hablar de la realidad nacional, hablan de otro país, como que no conocieran el país en que viven, como que estuvieran jugando cartas en plena tormenta. Y hoy es un hecho de valentía, es un hecho histórico de compromiso político, que un partido político como Viva, Visión con Valores, se atreva a competir en circunstancias difíciles para la democracia, para el país y para la clase política. Estamos compitiendo no con reglas claras, estamos compitiendo no en terreno plano, estamos compitiendo con grandes recursos, con grandes estructuras, con grandes poderes fácticos, pero estamos compitiendo con pocos recursos, estamos compitiendo tal vez sin un partido que cubra todo el territorio nacional, pero estamos compitiendo con la verdad, estamos compitiendo con libertad y estamos compitiendo sin temor y sin miedo, y con Dios. Dios es el que decidirá el futuro de Guatemala, pero la voluntad de Dios tenemos que ejecutarla los seres humanos. Y hablar de Dios, ahora todos los candidatos hablan de Dios sin creer en Él. Hoy mencionan a Dios y a Cristo como un argumento para ganar gente. Lo que no saben es que el cristianismo y la fe en Dios
se profesa todos los días, se profesa con los vecinos. Se profesa en el trabajo, se profesa en el campo, se profesa en toda la vida de los seres humanos. Yo sé que vamos a tener grandes dificultades. Yo sé que vamos a competir no con reglas claras, vamos a competir con dados cargados. Pero precisamente por estar compitiendo en un terreno desigual, injusto, manipulado, es donde se mide la grandeza del Partido Viva, que se atreve con valentía, con fe en Dios, con fe en el hombre y las mujeres de Guatemala a competir por transformar el país. Lamentablemente no somos un ejemplo en América Latina como un país civilizado y como un país democrático. Se nos ve en el mundo como un país paria, como un país en que el pueblo no cree en sus instituciones, como un pueblo en que no existe Estado de Derecho, como un país con una democracia débil, pero aún así los ciudadanos y las ciudadanas, los hombres y las mujeres tienen fe, aún con un sistema manipulado, aún con un sistema no plano para competir en igualdad de condiciones. Quiero disculparme con los delegados del Tribunal Supremo Electoral por no haberlos saludado. Los saludo con mucho respeto y con mucho cariño. ¡Ánimo, Alfonso! Ahora que venía entrando, antes de que empezara la asamblea, se me acercó una señora de nombre Sofía, se me olvidó el apellido, una señora como de 80 años. No sé si venía a la asamblea o solo me la encontré en el corredor del hotel. Y me preguntó, Portillo, ¿por qué seguís en política? Me hizo una pregunta difícil. A mis 72 años sigo en un atril hablando con la verdad con mi pueblo y solo me quedó contestarle, ¿y qué prefiere? ¿Que me siente en la puerta de mi casa a ver cómo se desmorona el país? Esa es la disyuntiva. Esa es la disyuntiva que tiene el pueblo de Guatemala. Hoy no es una elección más. Hoy es un parteaguas. O Guatemala fortalece lo poco que tiene de instituciones o termina por convertirse en una dictadura de largo plazo. Una dictadura que ya sabemos en qué desembocan, porque por muy largas que sean las dictaduras, no son eternas. Y las dictaduras terminan en confrontación y terminan en el desastre del país. Por eso yo le digo a ustedes, gracias por comprometerse con el país. Gracias por dar el paso a comprometerse con el cambio de Guatemala. ¿Y por qué creo que Viva es el único partido que puede hacerlo? Porque es el partido que no depende de poderes fácticos, no depende de venta de candidaturas, no depende de negocios. Los diputados que representan hoy a Viva en el Congreso son diputados que con su voto, con su actitud, con su discurso, con su rebeldía, han demostrado que aman a Guatemala. Y eso debería de sentirnos orgullosos a todos los que estamos aquí. Guatemala ocupa los peores lugares en los indicadores sociales y económicos. Se crece económicamente, pero no se distribuye. Se crece a grandes tasas, pero sigue la gente muriéndose de hambre en el campo. Tenemos problemas muy serios. No tenemos Estado de Derecho. El Estado de Derecho cuyo punto fundamental, cuya característica fundamental es la división y la independencia de los poderes del Estado, no existe en Guatemala. Y eso no puede llevarnos a buen puerto. Eso
es uno de los compromisos del Partido Viva, de fortalecer las instituciones, construir el Estado de Derecho. En una palabra sencilla, el Partido Viva es el único partido que puede salvar la democracia hoy día en Guatemala. Por sus hechos los conoceréis, dice la palabra. Se le conoce al hombre por lo que hace, no por lo que dice. Y hoy el Partido Viva ha dado muestras con humildad, con sencillez, pero con visión, que ama al país, que respeta al país y que quiere el cambio del país. Tener un binomio presidencial y vicepresidencial conformado por Armando Castillo y Edgar Grisolía demuestra en los hechos que el Partido Viva ama y respeta a Guatemala, cosa que no pueden presumir los demás partidos. Hay partidos que pareciera que es un circo lo que están haciendo y están tratando con un irrespeto total al país. Guatemala nos merece respeto, porque la historia nos va a decir: ¿dónde estabas tú cuando Guatemala se apagaba como una vela débil, como dice el poeta Autor René Castillo? La responsabilidad de nosotros es salvar la democracia, porque salvando la democracia salvamos al país, y salvando al país salvamos al pueblo de Guatemala. Tenemos problemas en las finanzas públicas, tenemos problemas en el capital financiero. Vean ustedes a dónde nos ha llevado la realidad del país y un gobierno que no tiene la mínima noción de lo que es de lo que es conducir un Estado. ¿Cuánto luchamos durante mi gobierno por implementar y aprobar una reforma financiera? Para que hubiera una ley de bancos nueva, para que hubiera el delito financiero, para que se cambiara la ley de la superintendencia, para que se le diera autonomía al Banco Central, para que no se manipule políticamente la política monetaria, crediticia y cambiaria. Y hoy el gobierno ha nombrado a un hombre que no es economista, que no conoce la realidad económica, conoce las oficinas de los bancos, pero no conoce la realidad del país. Y eso abona al descrédito internacional, a la caída de la credibilidad, a la caída de la legitimidad de las instituciones. Por eso yo me siento muy cómodo, como aquel hombre campesino que llega al corredor de una casa y lo reciben con una taza de café. Así me recibieron en Viva, con amor, con cariño, con solidaridad. Con Armando Castillo tenemos 15 años de conocernos y de hablar siempre de los problemas del país, de la preocupación de los problemas del país. Hasta hoy hicimos un acuerdo, pero Dios sabe por qué, porque Él tiene sus tiempos perfectos. Pero, ¿qué he encontrado en Armando Castillo? En Armando Castillo he encontrado un hombre que tiene el mismo origen de todos los que estamos aquí, origen del pueblo, origen de abajo. Y pareciera fácil decir, sí, tiene el mismo origen, nació en nuestros pueblos, pero tiene una gran significancia. Aníbal Ponce, un pedagogo peruano, decía: los problemas sociales solo existen para quienes lo viven y para quienes lo estudian. Armando Castillo ha vivido los problemas del país y los ha estudiado. Por eso está hoy ocupando una posición de privilegio para servir a su país y para servir a su pueblo. Pero Armando Castillo además reúne condiciones de hombre de Estado, porque el hombre de Estado que es prepotente no es un hombre de Estado. El hombre de Estado es aquel que tiene una visión clara de lo que se va a ir a hacer al Estado, y Armando Castillo la tiene.
Armando Castillo se identifica con su pueblo porque ve a todo el mundo de igual a igual. Necesitamos un país en que todos tengamos oportunidades de trabajar, de tener buena familia, de tener seguridad, de tener salud, de tener educación. Y Armando Castillo tiene claridad, conoce la realidad del país, porque la ha vivido y porque la ha estudiado. Por eso siento que Viva va a dar la batalla de manera inusitada, de manera valiente y de manera exitosa en el próximo proceso electoral. Tres pilares, no necesitamos poner más pilares de lo que hay que hacer en Guatemala. Sobre tres pilares debe caminar la reforma que el país necesita. La primera reforma es la reforma política, a la que yo le denomino la madre de la reforma, la madre de las reformas. ¿Por qué? Porque la reforma política es simplemente la modificación de la ley que regula el acceso y el ejercicio del poder. Y hoy tenemos una ley desfasada, una ley hecha a capricho, una ley hecha para los partidos grandes, dejando fuera los partidos medianos y los partidos pequeños. Por eso la reforma política es importante, porque necesitamos rescatar lo que se ha perdido en la democracia de Guatemala, la representación. En el Congreso de la República están representados todos los sectores, están representados los cementeros, están representados los banqueros, están representados los azucareros, están representados los de las constructoras, está representado el crimen organizado, está representado el narco. ¿Y el pueblo dónde está representado? De los 160 diputados se salvan 30 que no se han prestado al juego de la manipulación ni la desvergüenza. Y por eso Viva puede sentar un precedente en hacer una campaña austera, pero una campaña con respeto hacia el pueblo de Guatemala y hablando con la verdad. El primer carril es el carril de la reforma política. El partido tiene que pugnar porque el pueblo está sentado en el Congreso. Hoy el pueblo está sentado fuera del Congreso, está marchando fuera del Congreso, pero no está dentro del Congreso debatiendo los grandes problemas nacionales. No se debate en Guatemala. Hoy, hace unos días me decía un amigo, nunca en la historia habíamos tenido un Congreso tan corrompido como el que tenemos. Todo cuesta, hasta un saludo cuesta. Ya no digamos los votos, todos los votos se venden. Nunca se había convertido en un mercado tan vil el Congreso como hoy. El trabajo de los diputados de Viva es rescatar la dignidad del Congreso, es hacer ver que el Congreso es el centro del debate nacional. Por eso es importante la reforma política. ¿Por qué? Porque como dije al principio, regula el acceso y el ejercicio del poder. Pero hay una cosa más importante. Permite la representación política y permite el cambio de gobierno de manera pacífica. Hoy hemos tenido todas las desgracias en Guatemala, pero no ha habido muertos, no ha habido violencia, que ya es una ventaja. ¿Por qué? Porque la democracia es el sistema en donde no solo debe permitir, sino exigir el ser persona. Porque la democracia es el sistema en que el que está en el gobierno debe ver al adversario como el posible sustituto de él, no como enemigo a destruirlo. Y hoy tenemos el gran peligro de que se conviertan las elecciones en una farsa que vamos a pagar con grandes consecuencias en Guatemala. Por eso desde esta tribuna le hago un llamado al Tribunal Supremo Electoral a que actúe con independencia, con autonomía, con transparencia.
El Tribunal Supremo Electoral es el árbitro electoral. Está para regular las elecciones, está para convocar las elecciones, está para contar los votos, está para decir quién ganó y quién perdió, pero no está para descalificar. No está para decirle al pueblo, usted participa, este no participa. Porque entonces estamos haciendo un daño a la democracia que lo vamos a pagar en las calles. Y en las calles ya sabemos que todo puede pasar. Por eso, la gran responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral es garantizar que el que suma los votos o el que suma la mayor cantidad de votos es el que gana la presidencia y la vicepresidencia y el Congreso de la República. Sabemos que tenemos un pueblo pobre, un pueblo necesitado, que acepta lo que le regalen y es capaz de vender su voto. Esa es otra lucha que Viva tiene que hacer. Hacer conciencia en el pueblo que el voto es el poder del ciudadano, que el voto es el capaz de cambiar autoridades, que el voto es el capaz de cambiar la realidad del país y que el voto permite no usar las armas. Porque como dije en un discurso en este mismo lugar hace tiempo cuando nos presentaron, de un violín, hay una metáfora del violín. En un estuche de violín puede salir un violín que entona las mejores melodías, pero también puede salir una ametralladora. Y Guatemala está en esa disyuntiva. Tenemos un violín, un estuche de violín que no sabemos qué tiene adentro. Si tiene un violín para cantarle a la democracia, a la libertad y a la justicia, o cantarle a la violencia con truenos de ametralladora. Esa es una realidad que tenemos que tener clarísimos todos. Hoy el rescate, la lucha, la concentración de los esfuerzos es por salvar la democracia. Por eso urge una reforma electoral que permita competir a todos, poder optar a puestos públicos, poder votar sin miedo, sin temor, sin vender el voto, sin vender la conciencia, porque el que vende el voto vende su conciencia. Por eso el primer carril de la reforma es la reforma política. El segundo carril es el carril de la economía. Tenemos un país con un pueblo trabajador y tenemos un experto que no me deja mentir. Edgar Grisoli es experto en agricultura, sabe, conoce y ha vivido la capacidad y la inteligencia de nuestros campesinos. Él mismo es inventor y creador de nuevas tecnologías en la agricultura. Nuestro pueblo es inteligente, lo único que necesita es oportunidades para que no se vaya a Estados Unidos, porque hoy los 3 millones de guatemaltecos mantienen esta economía artificialmente. La reforma económica es importante y por eso nuestro candidato presidencial la ha presentado en el Congreso y ya tiene dictamen favorable la ley del agricultor. Apoyar al que produce el alimento que comemos todos los días. Sí. Hoy vemos calles, bocacalles, colonias que parecen centros como el que estuve preso yo en Estados Unidos, con rejas por todos lados. Las calles de Guatemala están llenas de rejas, las tiendas parecen cárceles privadas. Eso se evitaría si se apoya al pueblo para que produzca con libertad, con eficiencia, con tecnología, con el apoyo del Estado. Hacer que un pueblo coma es lo mejor que puede hacer un gobierno. Ya Confucio lo decía, no necesitamos soldados, incluso no necesitamos muchos alimentos, necesitamos confianza del pueblo en su gobierno. Y hoy el pueblo de Guatemala ha perdido absolutamente la confianza en sus instituciones. Ya no encuentra un ciudadano que crea en un juez, que crea en un fiscal, que crea en un tribunal. Y perder la confianza, dice Confucio, cuando se pierde la confianza se ha perdido todo. Y hoy hemos perdido la confianza. Esa confianza es la que tenemos que renovar nosotros. Tenemos que decir con orgullo, cuando vean caminar un diputado de Viva, digan, ahí va un verdadero diputado.
ahí va un defensor de los intereses del pueblo. Hoy no se puede decir eso. Hoy las peores palabras se las atribuyen a un diputado, pero no las mejores. Entonces, la punta de lanza de la reforma económica es la ley del agricultor. Segundo, la ley fiscal. El país necesita una reforma fiscal, pero no una reforma fiscal para poner impuestos. Una reforma fiscal que cobre los impuestos que tiene que pagar, que quite privilegios, que quite concesiones, que cierre las ventanas por donde todo el mundo se escapa. No necesitamos nuevos impuestos, tenemos buenos impuestos, pero tenemos incapacidad de recaudación porque tenemos cooptada. Imagínense ustedes, la SAT fue creada como un ente independiente del Ministerio de Finanzas y de los sectores privados, pero hoy la SAT está cooptada de nuevo por los factores reales de poder. La recaudación, por eso está el endeudamiento del Estado. Tenemos que revisar la reforma fiscal, tenemos que revisar la autonomía de la SAT y tenemos que apoyar con que no paguen impuestos los que menos posibilidades económicas tienen. Hoy, que pague el que más tiene y que pague menos el que menos tiene. Esas son las reformas que el mundo está discutiendo hoy. Hoy, en los grandes centros de debate económico mundial, se debate el ingreso básico, una pensión para el que no tiene empleo, una pensión para la madre soltera, una pensión o una beca para el que no tiene cómo pagar sus estudios. Ya se está discutiendo a nivel mundial, los grandes países europeos, sobre todo Francia, la posibilidad de que el Estado subvencione a los ciudadanos para que puedan estudiar, para que puedan trabajar, para que puedan tener una vida digna y para que no puedan usar la delincuencia como pretexto. Entonces hay que revisar la estructura fiscal sin crear nuevos impuestos. Y la reforma financiera. Hoy la reforma financiera tiene como eje fundamental que haya competencia en el sistema financiero, pero no se permite que bancos del extranjero vengan a prestar a mejores tasas. Hoy la gente se está muriendo prácticamente por estar pagando su tarjeta de crédito. Durante mi gobierno aprobamos que la tarjeta de crédito podía cobrar hasta un límite de tasa de interés y no pasó en la Corte de Constitucionalidad. Y hoy tenemos que pagar hasta 70% de interés anual por usar una tarjeta de crédito. Eso es un robo, ese es un crimen y esos son temas que tenemos que discutir en el centro del debate nacional, en el Congreso de la República. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.